Bueno, hablamos creo que el día domingo un poco acerca de esto, pero quiero hablarle un poquito acerca de la voluntad de Dios para nosotros, obviamente, creer. Ahora ahí dice el versículo 28 que preguntaron qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios, pero el Señor Jesús les dijo que la obra de Dios es creer en el que Él ha enviado. Ahora, obviamente, si usted sabe el contexto, si usted conoce el contexto, está la multiplicación de los panes y de los peces. Y ellos están contentos porque encontraron a alguien que les puede suplir, les puede ayudar en su necesidad alimenticia. Y ellos le están buscando, diga conmigo, le están buscando. Pero qué tremendo que le estén buscando, pero no crean en Él. ¿Por qué? Porque le están buscando de una manera equivocada. Es decir, que ellos están buscando el alimento solamente de esta tierra. Y el Señor Jesús les dice, versículos anteriores les dice: no trabajen por el alimento que perece, sino por el alimento que a vida eterna permanece. Entonces le buscaban, pero no creían en Él en la forma que Dios quería que creyeran en Él. ¿Cómo quería que creyeran en Él? Bueno, como el Mesías, como el Salvador, como el enviado de Dios. Y por eso dice que la obra de Dios es creer en Él, en el que Dios ha enviado, pero creer en Él como el Mesías, creer como el Salvador. Es decir que puede haber personas que sigan al Señor Jesús por muchas razones, y yo creo en las estrategias, mi hermano, de evangelismo, creo en las estrategias de crecimiento, creo que la gente es salva, hermano, cuando uno evangeliza. Si uno no evangeliza, uno se queda con el deseo solamente de que la gente sea salva. Quiero que la gente sea salva, pero si nunca evangelizo, nunca no voy a lograr que ese cometido, porque Dios quiere que se evangelice. Yo creo en el evangelismo, por supuesto. Yo creo en las estrategias de crecimiento, pero creo también que hay gente que quizás pueden llegar por una razón equivocada al evangelio, no creyendo en el Señor como el Mesías, no creyendo como el Salvador de su vida, sino quizás la ayuda inmediata solamente en la tierra. Pero la voluntad de Dios es que creamos de la manera como Él quiere que creamos en el enviado. Versículo 30 dice que entonces le dijeron: ¿qué haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y entonces ellos acaban de ver, mi hermano, acaban de ver la multiplicación del pan. Esa es la razón que ellos andan detrás de Él, porque les multiplicó el pan, multiplicó el pescado, y comieron, se saciaron y todavía sobró. Pero aún así ellos están preguntando: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que miraron el pan. Diga conmigo, miraron el pan. Diga conmigo, miraron el milagro, pero no miraron la señal. O sea, puede haber gente que puede ver el milagro, hermano, un milagro, una obra de poder, una sanidad. Hermano, pueden ver un muerto levantarse, hermano, después de invocar el nombre de Jesús. Pero puede ser que miren todo eso, pero no miren la señal de que estaba apuntando que Él era el Hijo de Dios. Y entonces yo debo de abrir mis ojos espirituales, para mirar las señales de Dios. Diga conmigo, las señales de Dios. Las señales de Dios. Porque, por ejemplo, dice la Biblia que el Señor Jesús llegó a la ciudad donde Él se había creado, y dice que no pudo, no dice que no quiso, dice que no pudo. Y me llama la atención un comentario que dice que lo intentó. No pudo hacer muchos milagros ahí a causa de la incredulidad. Pero eso implica que lo intentó, pues yo creo. Es decir, que dijo: a ver, voy a orar por ti, y vio que no sanó. Y dijo: a ver, deja oro otra vez por ti, y otra vez no sanó. Y dice la Biblia que estaba maravillado de su incredulidad. Maravillado. Entonces la gente puede mirar el pan, puede mirar el milagro aún quizás, pero no mirar la señal que está apuntando. Es decir, que cuando Él estaba ahí en Nazaret, las señales apuntaban que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador. Y por eso debo estar abierto a las señales que Dios me pone en el camino, señales espirituales. Es por eso la importancia de que nosotros crezcamos y nos elevemos en lo espiritual. Crezcamos en lo espiritual y nos elevemos en lo espiritual. ¿Por qué? Porque en el ámbito espiritual entendemos cosas que humanamente, naturalmente, no se entienden. Eso es como las ondas de radio. Un día puso el apóstol ese ejemplo.
Estamos en AM y Dios dice, mientras no subas a FM no vas a captar nada. Pero cuando subo, cuando me elevo, empiezo a ver las señales, y las señales que otros no miran. Otro error es que esperamos que todos las miren. Todos miren las señales. Mire, cuando pienso en Judas, Judas realmente, como dicen por ahí, tuvo el mejor maestro, tuvo el mejor pastor, hermano, tuvo lo mejor, y ni así se convirtió siquiera. Pero es que él miraba todo menos las señales, menos la convicción, hermano, de lo que Jesús era en esencia en lo espiritual. Entonces, por eso la necesidad de que yo me eleve espiritualmente, por eso la necesidad de que yo le ponga atención a mi espíritu, porque muchas veces mi espíritu y mi mente están peleando entre sí. Es decir, que mi mente lo que busca es una cosa lógica, se está guiando por lo lógico. Sin embargo, el espíritu no. El espíritu capta lo que es de Dios y le cree a Dios. Pero cuando somos más mentales que espirituales, hermano, la mente nos gobierna y la mente hace que perdamos mucha bendición. Pero cuando logramos que el Espíritu Santo entre, que le diga a la mente, hazte a un lado, yo voy a escuchar de Dios, es cuando aprovechamos lo espiritual. Es cuando podemos aprovechar de esa dádiva, esa bendición que Dios tiene para nosotros. Miraron el pan, miraron el milagro, pero no miraron la señal. El Señor Jesús les dice, le dijeron al Señor Jesús, a nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Pero el Señor Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre. Entonces tenían que mirar a la fuente de donde había venido el pan. Mire, cuando yo voy a la Biblia y veo que el pueblo se idolatra, por ejemplo el libro de Oseas. El libro de Oseas, el Señor le dice a Israel, le dice, yo te daba la lana, yo te daba el lino, yo te daba todas las cosas, y tú ibas y te lo gastabas con tus amantes o lo atribuías a tus amantes. Hablando de la idolatría. La idolatría eran los amantes de Israel. Y entonces no estaban viendo la provisión que Dios les estaba dando. Estaban mirando hacia los ídolos, diciendo, ellos nos ayudaron. Mire, el que nos ayuda realmente es Dios, hermano. Si Dios pone su mano, recibimos bendición. Bendición en nuestro trabajo, bendición en nuestros negocios, bendición en nuestra salud. Quizás diga, no, es que yo fui con un buen doctor. ¿No será Dios el que abrió la puerta? Un día me preguntaron a mí, dijeron, ¿y puedo ir qué pide usted si voy con ese doctor, con esa clínica a buscar sanidad? Y hoy cuando el Señor me dijo, diles que lo intenten. Diles que sí, que lo intenten. Fíjese, hermano, que a veces digo, no, es que fui con un buen doctor. No, es que la mano de Dios estaba ahí. Porque si la mano de Dios está contigo, hermano, Él va a abrir puertas y las cosas van a ser buenas. Pero cuando no volteamos hacia Dios, decimos, no, es que lo que pasa es que encontré un buen trabajo. ¿No será Dios? Seguramente que es Dios. Cuando las cosas salen bien, seguramente es Dios. Y cuando las cosas salen mal, es el diablo. No es que le quiera echar la culpa al diablo, pero la Biblia dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, y que Jesús vino para darnos vida. Entonces es lógico, ¿quién vino para darnos lo bueno y quién vino para lo malo? Y por eso reprendo al diablo, recibo del Señor y le atribuyo a Él. Él es la fuente de todo lo bueno. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, pero el Señor Jesús les dice, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Por eso cuando recibo algo bueno, yo debo de saber que Dios está metido en el asunto, porque trae bendición a mi vida, porque trae satisfacción a mi alma. Mire, si esta vida yo me doy cuenta, hermano, realmente, como dice Pablo, la vida piadosa es provechosa para la vida venidera, pero también para esta tierra. Y me doy cuenta que cuando nosotros disfrutamos algo, porque a mí me gusta disfrutar, pero que digo, Señor, gracias, Señor, qué bendición. Tal vez es un vaso de agua, tal vez es la sombra de un árbol, hermano, o tal vez es el calorcito, pues. Pero dices, gracias, Señor. Pero de lo más profundo de tu ser brota ese agradecimiento, porque estás disfrutando. Ahora, el Señor dice que el pan de Dios es el que baja del cielo y ese da vida. Diga conmigo, da vida.
Es que, mire hermano, cuando yo recibo algo que trae gozo a mi corazón, eso le da vida no solamente a mi corazón, le da vida a mi mente, le da vida a mi cuerpo. Mi cuerpo empieza a responder de mejor manera. A mi mente se le van las estreses. Por un momento de disfrutar, por un momento de mostrar gozo, de lo profundo de mi ser muestro gozo. Ese es el pan que da vida al mundo. Cristo Jesús vino a ser el pan para nosotros. Pero todo lo que viene de Dios, hermano, a través de Cristo Jesús, y viene a traer satisfacción a nuestra vida. Por eso busca la satisfacción. O sea, busca a Dios y vas a estar contento. Si dices, no, es que yo desde que llegué al Evangelio me paso preocupado, no es Dios. Si llegaste a Dios y si lo hiciste Señor de tu vida, pero el que trae la preocupación a tu vida no es Dios. Tal vez has hecho mal uso del Evangelio, tal vez, hermano, te has acelerado por algo que no deberías de haberlo hecho y llegó estrés a tu vida. Pero cuando descansas en Dios, cuando paras y dices, Señor, te doy gracias que eres mi Dios. Creo que deberíamos de ponerle atención a nuestras oraciones. No vaya a ser que en nuestras oraciones hay más quejas que agradecimiento. Señor, pero ¿por qué esto? Señor, pero ¿por qué permites? Pero si notas que en tu oración, Señor, gracias Padre, gracias que estoy vivo, gracias Señor. Hace rato un pastor me llamó y me dijo, la esposa de un pastor se murió ayer, me dijo, se murió ayer. Digo, ya me empezó a contar. La gente se está muriendo allá afuera. Y algunos en el pueblo de Dios se van y que se vayan contentos con el Señor. Pero no quieres darle gracias a Dios que estás vivo. Y que en tu oración, Señor, gracias, estoy vivo, Señor. Nunca le has dicho, Señor, perdóname, Señor, porque tengo tantas cosas por las cuales estar agradecido. Y mira, parece que estoy quejándome. Tengo salud, tengo mi esposa, tengo mis hijos. Señor, estoy vivo, gracias, Señor. Gracias por cosas buenas que puedo disfrutar en esta vida, Señor. Y todavía estoy quejándome. Pero el pan que baja del cielo es el que da vida al mundo. Ese pan, hermano, que hace que tengas gozo en tu corazón. El versículo 32 dice que Jesús le dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os da el pan del cielo. Bueno, eso ya lo miramos, ¿verdad? Versículo 33, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Versículo 34, entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. Mira lo que dice, yo soy el pan de la vida. Por eso el Señor Jesús dijo, el que esté trabajado y cargado, que venga a mí y yo le haré descansar. Aprender de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces ese pan que viene de Dios, si yo vengo a Él, al Señor Jesús, Señor, vengo delante de ti, mira, quizás vengo cansado, vengo atribulado, pero yo sé que en ti no voy a encontrar más cargas. Si alguien tiene miedo de venir al Señor Jesús porque tal vez lo carga más todavía, no ha aprendido el Evangelio. Se supone que si yo vengo al Señor Jesús, vengo y Él me va a dar descanso según su palabra. No puedo tener miedo de venir al Señor Jesús. Tengo que venir a Él, diga conmigo, venir a Él. Por eso dice que Él les dijo, yo soy el pan de vida, perdón, versículo, sí, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús es el pan de la vida o el pan que da vida. Creer de manera que no haya más hambre o más sed en nosotros. ¿Sabe, mi hermano? Dios quiere, según su palabra, según este versículo, que dice el versículo 35, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed. Según ese versículo, la voluntad de Dios es que yo no tenga más hambre, no tenga más sed. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya más desesperación. O sea, repito, si tengo desesperación, tal vez no estoy tomando el Evangelio como Dios quiere que lo tome. Recuerdo aquella pastora que un día me dijo, pastor, dice el Señor. No sé cómo decirle, me dijo. Porque me dijo que sí trabaje, pero que no trabaje. O que no trabaje, pero que sí trabaje. Que siga trabajando, pero que se calme, tranquilo, no hay prisa, es tranquilo. Pero me dijo ella, pero no le estoy diciendo que no trabaje. Sí, le dice el Señor que trabaje, pero que ya no se apure, pues, no se desespere.
Y es que, hermano, a veces entendemos mal el evangelio, de manera que llegamos a una desesperación. Y lo que tenemos en nosotros es hambre, es sed. Señor, tengo hambre de ti, Señor, tengo hambre de ti. Y yo creo el hambre para buscarlo, para anhelarlo a Él, pero no el hambre que nos lleva a la desesperación, el hambre, hermano, que trae muerte a la vida. Porque cuando uno tiene tanta hambre, tanta sed en lo espiritual o en lo emocional, lo que hace es afectar nuestra vida, incluyendo nuestra vida física. ¿Y cuánta gente se ha enfermado, hermano, por esa hambre, voy a decirlo, desquiciada que tiene dentro de ellos? Pero bíblicamente Dios quiere que yo no tenga sed y que no tenga hambre. Dice: el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Por eso le dijeron: danos, Señor, ese pan. El versículo 34 le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Como la samaritana, cuando le ofrecieron el agua de vida, a ella le dijeron: mira, porque el Señor Jesús le pide a ella, le dice: dame de beber. Y ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Y el Señor Jesús le dice: si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber?, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y entonces dice: Señor, dame esa agua para que yo no tenga que venir hasta aquí a sacarla. Y el Señor Jesús le está hablando de una agua de la salvación. Diga conmigo: agua de la salvación. Agua de la salvación, que va a venir a saciar su ser. ¿Cuántos estamos contentos que somos salvos? Eso se le llama el gozo de nuestra salvación. Por eso el Señor Jesús le dijo: mira, ustedes dicen que hay que adorar en este monte, y los judíos dicen que en Jerusalén, pero la salvación, la verdadera salvación, viene de Dios. Y le está ofreciendo el agua de vida, el agua que sacia. Por eso, si hay momentos cuando debo de calmarme yo, decirle: Señor, gracias que soy salvo. Gracias, Señor, que vine a ti y que tú estás conmigo, y yo creo con todo mi corazón que tú estás conmigo, Señor. ¿Cuántos creemos que Dios está con nosotros? Porque eso va a provocar que no tengas sed, que estés contento. Y hasta que la gente te pregunte: ¿y cómo le haces pasar tan tranquilo? Bueno, Dios me salvó. Antes estaba perdido, antes iba a una condenación, pero Jesús vino a mi vida, vino a mi corazón, y ahora estoy tranquilo. Tan tranquilo que si yo me fuera de este mundo el día de mañana, sé que me voy con el Señor. ¿Cuándo dicen amén? Si me voy el día de mañana, me voy con el Señor. A ese punto que no tenga hambre y que no tenga sed. Pero la gente en el mundo, hermano, la gente en el mundo tiene hambre y sed. Y a veces los cristianos andamos con hambre y con sed también. Y andamos desesperados porque no hemos entendido esa agua de vida y ese pan de vida que Dios trajo a nuestras vidas. Por eso, tranquilo, sé feliz, sé contento, alaba a Dios, bendice al Señor. Dile: Señor, gracias que puedo servirte, gracias que puedo adorarte, Señor. Gracias porque tú tienes en control todas mis necesidades, Señor. Yo voy a hacer mi parte, por supuesto, hago mi parte, pero Él tiene control de todo. Como dijo un hombre de Dios cuando estaba enseñando a los pastores, y les decía: miren, ustedes hagan su tarea y Dios se encarga de darles palabra. No se preocupen, pero ustedes hagan su tarea. Tenemos que hacer nuestra tarea. Pero tampoco me voy a desesperar: Señor, es que no encuentro, es que no sé ni qué voy a compartir, no sé ni qué voy a dar. Y Dios, como que Dios me dice: tú haz tu tarea, brother. Haz tu tarea. Asegúrate que hagas tu tarea, y de lo demás yo me encargo. Así es que Dios tiene control de tu vida. Amén. Hagamos nuestra tarea y Dios tiene control de nosotros. Dios quiere que caminemos sin hambre y sin sed. Dice el versículo 36: pero ya os dije que aunque me habéis visto. Mire, es que el punto es creer. Diga conmigo: creer. Creer. Porque les dije que íbamos a hablar de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es creer en el Señor. Dice: pero ya os dije que aunque me habéis visto, no crees. Versículo 37: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido, mira lo que dice: he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Diga conmigo: la voluntad de Dios. Entonces el pueblo cree, y en el creer está haciendo la obra de Dios. Y el enviado debe de aceptar, recibir al que Dios le trae.
Ese es el punto. Yo le creo a Dios. Diga conmigo, yo le creo a Dios. Y entonces el trabajo del pueblo, el trabajo de nosotros, vamos a decir, como hijos de Dios, es creer. Pero el trabajo del enviado, en este caso el enviado nuestro Señor Jesús, es recibir a todo el que el Padre le traiga. Porque Él dice ahí, dice, versículo 38, ¿por qué he descendido? Bueno, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera, no lo voy a correr. ¿Por qué? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces la voluntad de Dios, repito, la voluntad de Dios es que nosotros creamos, pero la voluntad de Dios para el enviado es que reciba a todo el que el Padre le trae. Señor, lo que tú me traigas. Señor, dame hijos, los que me des, Señor. Bueno, Dios dice, bueno, tranquilo, tranquilo, porque te voy a dar de más. Pero los que te dé y como te los dé. ¿Y a quién se van a parecer? A ti, mi hermano. ¿A quién más? No, es que yo quiero que mi hijo sea güero, ojos azules, de 6 pies. Mírate en el espejo, mi hermano. Y si das la medida, así va a venir. Mírate en el espejo, si das esa medida, así va a llegar. Pero si no, se va a parecer a ti. ¿A quién más se va a parecer, pues? Pero tú eres el enviado y tú debes de recibir el que Dios te envíe. ¿Cuántos dicen amén? El que Dios te envíe. Esta es la voluntad de Dios. Que todo el que el Padre me trae, a ninguno echaré fuera. A todos tomaré. Esa es la voluntad de Dios. Ahora dice el versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Entonces también la voluntad de Dios, hermano, es que no se pierda nada. ¿Quién se perdió? Judas. Pero Judas porque era un hijo de perdición. Pero realmente la voluntad de Dios, hermanos, es que no se pierda nada. Por eso Dios te da hijos, Dios quiere que sean salvos. Hermano, Dios te da economía, Dios quiere que no se pierda. O sea, la voluntad de Dios no es que cada negocio te salga mal. No, dile, Señor, yo sé que esa no es tu voluntad. Tu voluntad es de que todo lo que tú me des, yo no pierda nada, Señor. Es que perdí la salud. Bueno, la voluntad de Dios no era que perdiera la salud. Y por eso tenemos que ir a ver la raíz del problema. A veces es nuestra alimentación. A veces es resultado de no haber obedecido a Dios. De que Dios me dijo. Mira, a veces nosotros, yo me he metido en problemas serios, mi hermano, de veras, yo me he metido en problemas serios por no obedecer a Dios. Un día fui a predicar a un lugar donde Dios me enseñó que predicara de los Judas que traicionan en el ministerio. Hermano, yo dije, pues, Señor, vengo de visita y a esto les voy a dar su buena sanjuaneada, Señor. Y entonces agarré y, no, pero eso también está bueno, y prediqué otra cosa. Me metí en un problema, hermano, con Dios. Pero problemón que me metí con Dios. Ya le pedí perdón muchas veces a Dios. Han pasado los años después de eso. Pero a veces uno no hace lo que Dios dice que tienes que hacer. Dice el apóstol que un día él oró por un amigo de él que estaba enfermo. Y dice que él miró que ese ya estaba acabado, hermano. Ese ya, por no honrar a Dios seguramente, por no buscar a Dios, ese ya iba de salida. Pero él, como era su amigo, le dijo, vas a sanar. Dice el Señor que vas a sanar. Y dice que hasta Dios le dijo a él, le dijo, ¿va a sanar? ¿Va a sanar? Qué bueno. Pero aquel iba para abajo en un hoyo. Como a los 2 meses, cuando lo habló con él, su amigo le dijo, estoy esperando en la palabra que me diste. Dice, no, ¿sabes qué? Te mentí. Eso no dijo Dios. Dios dijo que ya te has acabado, ya vas de salida. Ahí es que mejor prepárate porque ya no tienes la vuelta. Nosotros nos metemos en problemas serios cuando no hablamos la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué se pierden las cosas? A veces se pierden por una desobediencia. Señor, yo sé que tu voluntad es que prospere. ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es que prosperemos? Pero a veces, hermano, repito, nos cuesta. Yo me he metido en problemas serios con Dios.
Y Dios en su misericordia aquí me tiene, hermano. Pero a veces uno está a punto de irse de esta vida por meterse en problemas con Dios. Pero la voluntad de Dios es que yo no me pierda. Entonces lo que tengo que ir a ver es la raíz del problema. Que dijo el versículo 39, la voluntad del que me envió es que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. O sea, Dios, hermano, Él se encarga de ganancias. Diga conmigo, ganancias. Él se encarga de ganancias. En Dios no hay pérdida. O no debería de haber pérdida, pues. Nosotros somos su pueblo, no debería de haber pérdida. Siempre deberíamos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Siempre debería de ir, Señor, me confiaste estos 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Esa es la voluntad del Señor. Y entonces tengo que ir a, Señor, esta es tu voluntad, debo de pelear por esa voluntad. Versículo 40. Esta es la voluntad de mi Padre. Mire, aquí está la voluntad, porque le dije que íbamos a hablar de la voluntad de Dios. Creer, la voluntad de Dios. Que el enviado acepte, reciba lo que Dios le trae. Esa es la voluntad del Padre. Y dice el versículo 40 que esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. La voluntad del Padre, que nadie pierda la oportunidad. Diga conmigo, no perder la oportunidad. O sea, la voluntad de Dios no es que alguien vea al Hijo y pierda esa oportunidad, porque mirar al Hijo, hermano, es para recibirlo. Diga conmigo, para recibirlo. Pero mucha gente se la pierde por no recibir. Y la razón que no reciben pueden ser muchas. Puede ser orgullo, puede ser vanagloria, puede decir, no, mira, habiendo tantos ríos hermosos en Damasco, voy a ir a meterme a ese Jordán sucio y puerco. Y es que a veces el orgullo nos gana. Pero cuando aprendamos, mis hermanos, cuando aprendamos que a la manera que Dios nos los ponga, porque puede ser que te lo dé a través de alguien, hermano, que tú lo miras hacia abajo. Que digan, no, mira, aquel acaba de llegar al evangelio y me va a bendecir por medio de él, si yo debería bendecirlo a él. Pero cuando digo, no, Señor, quiero quitar ese orgullo, quiero quitar las cosas, porque no vaya a ser que tengo la oportunidad de ver al Hijo y ser bendecido. Diga conmigo, ser bendecido. Tengo la oportunidad de ver al Hijo y ser bendecido. La voluntad del Padre, dice ese versículo 40, es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. No vaya a ser que lo vio, pasó por su ciudad, se hospedó en su casa. ¿Se imagina, hermano? Se hospedó en mi casa, lo tuve en mi casa y me perdí al último. Qué tremendo. Por eso dijo el Señor Jesús, muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham en la mesa del reino de los cielos. Pero muchos de los que están afuera van a ser echados afuera. Perdón, muchos que están adentro van a ser echados fuera. ¿Por qué? Porque no creyeron y se perdieron la oportunidad. Creo que si hay algo, hermano, que el hombre se va a lamentar en el día final, es haberse perdido la oportunidad. Yo allí estuve. Qué tremendo, ¿no? Yo allí estuve. Mire, hubo un avivamiento en la central, la iglesia central, por lo menos del 90, 89 hacia el 2000 o 98, 99. Pero yo en el 89, 90, 91 yo estaba en California. Y yo vivía cerca, no tan lejos. Y me la perdí. Y pude haber vivido ese avivamiento. Pero qué tremendo es que por lo menos no estaba en el evangelio y no conocía la iglesia, por lo menos, ¿no? Pero qué tremendo será para el hombre es haber estado y habérsela perdido. Lo miré, pasó por mi ciudad, pasó por mi casa, le di hospedaje, me invitó a comer y que me la haya perdido. La voluntad de Dios, la voluntad del Padre, es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, que tenga vida eterna. Dice, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces esa es la voluntad de Dios, que no te pierdas ninguna oportunidad. No te pierdas ninguna oportunidad.
Dijo un pastor, un día T.D. Jakes tuvo una actividad y al pastor, este pastor que fue de visita ahí, de otro estado, T.D. Jakes lo llamó: vente, siéntate conmigo acá en la mesa, y ahí estaban comiendo. Pero dijo aquel pastor, dice: pero ahí me empezaron a entrar llamadas del ministerio. Ahí es que mientras estaba con él, estaba contestando llamadas, estaba contestando. Pero de repente reaccioné: ¿qué estoy haciendo yo? Tengo la oportunidad aquí de compartir con él y preguntarle y ser bendecido y ser ministrado, y yo estoy aquí pegado en el teléfono contestando llamadas. Y a veces se pierden oportunidades. ¿No será que Dios nos pone oportunidades en el camino y que me las pierdo por otra cosa, hermano? Teniendo la oportunidad de hablar, de preguntar, de recibir, de ser instruido. Yo agradezco cada oportunidad que Dios ha puesto en mi camino, porque son oportunidades donde Dios me ha bendecido, me ha enseñado cosas que me han salvado en la vida. Entonces aprovechemos las oportunidades. La voluntad del Padre es que nadie pierda la oportunidad de alcanzar lo de Dios. Versículo 41. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces nosotros debemos de creer en lo sobrenatural de Dios, porque el asunto aquí es creer en lo sobrenatural. Creo. O sea, debo de sacar mi mente terrenal, natural, y decir: Señor, voy a creer a tu manera. Creo que para ti no hay nada imposible. Creo, Señor, que tú puedes todas las cosas, Señor. Y creo que tú puedes levantar al que menos me imagino. Al que menos me imagino tú lo puedes levantar. Y le puedes dar gracia y lo puedes ungir. Es más, nosotros tenemos la oportunidad de ver a los niños. Y esos niños van a ser los siervos de Dios del día de mañana. Y uno de ellos, hermano, varios de ellos van a sobresalir en el evangelio. Y vas a decir: yo tuve la oportunidad de bendecirlo. Yo tuve la oportunidad de declarar una palabra de vida. Recuerdo aquel hombre, ¿cómo se llama? John Maxwell. Él estaba en Indiana y ahí creció, y cuando era niño iba a la escuela dominical, a la iglesia. Y dice que había un anciano ahí, un hermano anciano que les daba clases a ellos, la escuela dominical ahí, a los niños. Dice, y nos llamó a dos, a mí y a otro. Nos llamó y dice: vengan, voy a orar por ustedes, porque Dios me dijo que Dios los va a usar en la vida a ustedes como ministros del evangelio. Eran unos niños de 7 años. Dice, y los dos somos ministros fuertes en el evangelio. Por un hermano anciano que nos daba la clase de escuela dominical y que pudo ver en nosotros lo que Dios le estaba diciendo, y que tuvo la oportunidad de orar por nosotros y de bendecirnos a nosotros. Hay oportunidades en el evangelio. Tenemos los niños y tenemos la oportunidad de bendecirlos, de ser de bendición para ellos, y tenemos la oportunidad de tolerarlos, de bendecir sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer cosas grandes. Ahora, Dios quiere que no me pierda la oportunidad. Creer en lo sobrenatural del asunto. Versículo 42. Dice que decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido del cielo? Entonces no creían por conocerlo humanamente. No creían por conocerlo humanamente. Por eso yo digo que los jóvenes ahí en mi pueblo íbamos a otros pueblos a buscar muchachas, porque los de nuestro pueblo no nos hacían caso. Porque decían: no, es que nos conocieron pues ahí, y no nos tenían tanta admiración. Y es que para casarse hay que tener un poco de admiración. Nadie dijo amén. Para casarse hay que tener un poco de admiración, hermano. Porque si no te admira de novio, menos después, hermano. Si de novio no es el príncipe azul, después, menos después. Pero tiene que haber cierto grado de admiración, pues. Y entonces, del Señor Jesús no creían por conocerlo humanamente, pero si lo hubieran conocido como el ministro de Dios. Diga conmigo: como el ministro de Dios. Porque ese es el punto, de que entremos en un contacto espiritual y ministerial. Tiene que haber eso. A mí no se me olvida, y se lo voy a repetir. Ya tiene años que no comparto esa experiencia. Pero en Juan capítulo 13, un día yo estaba en mi casa. Ya tiene años que no cuento esa experiencia. Un
Un día yo estaba en mi casa, un domingo, teníamos los cultos a las 2 de la tarde en ese tiempo. Y yo estaba ahí en la sala de mi casa y le dije al Señor: Señor, ¿qué quieres que lea? Así se lo dije, se lo dije en voz alta. Señor, ¿qué quieres que lea? Y entonces el Señor me dijo: lee Juan 13. Y me levanté del sofá y me fui al cuarto a leer Juan 13, porque yo no sabía que había en Juan 13. Pero Él me dijo: lee Juan 13. Y entonces en Juan 13, hermano, en el versículo 6, estaba leyendo, empecé a leer, llegué al versículo 6 y dice que cuando llega a Simón Pedro, le dice: Señor, Pedro le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y entonces que me habla el Señor otra vez en ese rato. Y me dijo: todo el que no se deje lavar los pies por ti no tiene parte contigo. No lo entendí. Le dije: amén, Señor, amén. Me dijo: todo el que no se deje lavar los pies por ti no tiene parte contigo en el ministerio. Y entonces ya seguí leyendo, me salí para afuera a la sala y había un hermano, que ese hermano estaba bien, Dios lo bendiga, estaba bien lunático ese hermano. Ese hermano cuando quería le echaba ganas y cuando no quería no le echaba ganas. Y ahí iba jalando de poco a poco. Y entonces me entró la llamada, me llamó, eran como las 10 de la mañana quizás. Me llamó y me dijo así, pero me dijo rápido, me dijo: pastor, solamente le llamo para decirle que ya no me voy a congregar ahí en la iglesia con ustedes. Me colgó. Y que me habla el Señor. Me dijo: te dije que todo el que no se deje lavar los pies por ti no tiene parte contigo. Esa experiencia me marcó, hermano. Amén, Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener una conexión, pero una conexión espiritual. Diga conmigo: espiritual. Por eso ese versículo que leíamos del capítulo 6 dice que ellos decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido del cielo? Entonces no creían por conocerlo humanamente, pero conozcámonos espiritualmente, conozcámonos ministerialmente. Dios, esa es la voluntad de Dios. Versículo 43 dice que Jesús les dijo: no murmures entre vosotros, porque nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces hay que hacerle caso al Padre. Diga conmigo: hay que hacerle caso al Padre. Mire, porque Dios te habla dentro de ti. Y cuando Él te habla, tú tienes la opción, a la derecha o a la izquierda. Lo que Dios dijo o lo que tú miras que es mejor. Porque yo a veces miro cosas, hermano, que digo: Señor, no te has equivocado, creo que esto es mejor. Y entonces tengo la elección: ¿le hago caso a lo que dice Dios? ¿O le hago caso o le hago caso a lo que yo estoy pensando que es bueno? Pero cuando digo: sí, Señor, lo que tú digas, Señor, porque el Padre me está hablando. Por eso dice ese versículo 44: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Diga conmigo: hacerle caso al Padre otra vez. Hacerle caso al Padre. Él te habla en tu corazón. En la vida, mire, el Señor Jesús dijo que en la vida hay muchos tropiezos, hermano. Hay muchas piedras de tropiezo. Dice: pero hay de aquel por quien venga el tropiezo. ¿Por qué te digo eso? Porque en la vida va a haber muchas cosas que vas a mirar, hay muchos que no van a perseverar, hay muchos problemas que se van a buscar, pero tú y yo podemos hacerle caso al Padre. Señor, lo que tú digas. ¿Qué dices en mi corazón? Sigo, Señor, buscándote, honrándote, bendiciéndote, Señor, porque yo sé que tú vas a bendecir. Voy a contar esta experiencia por causa de la enseñanza. Por causa de la enseñanza. Nunca le he contado. Yo tenía una tienda y yo vendía poco ahí. Vendía aproximadamente entre $1,600 y $2,000 por semana. Pero de esos, no, vendía unos 2,000 por lo menos. Pero de esos 2,000, yo hacía cuentas que yo me ganaba como $400 semanales. Ese era mi salario. Los otros 1,600 era
la compra del producto, gasolina y todos los gastos. Y entonces un día, hablando con mi pastor, me dijo, es que tienes que diezmar de todo lo que vende. Le dije, no, voy a diezmar de los 400 que gano. Ese es mi salario. Y bueno, entramos un poquito de discusión. Discutimos un poco. Y le dije, bueno, amén, pues, como usted diga. Y entonces empecé a diezmar de todo. De todo. Ese día que discutimos, ese día lo agarró la policía a mi pastor. Ese día cayó a la cárcel. Dios lo bendiga a mi pastor. No me escucha. Pero él sabe que es verdad. Y Dios lo bendiga. Y fue de tremenda bendición mi pastor. La cosa es que después yo, obviamente, cuando él estuvo guardado y todo el proceso, yo empecé a diezmar de todo. O sea, yo ganaba 400 al año, pero yo diezmaba entre 160 y 200 por semana. Perdón, yo ganaba como 400 por semana, pero yo diezmaba entre 160 y 200 por semana. Eso era porque mi pastor me lo impuso, pues. Y entonces así estuve, pero la carga obviamente era pesada, hermano. Pero dije, amén, amén. Mi pastor dice. Y ya cuando regresó, salió de su asunto, regresó. Habló conmigo y ya me dijo, bueno, ese día que lo agarraron, al otro día fuimos a verlo a la cárcel. Y se rió y me dijo, Agustín, ¿me echaste a la policía? Le dije, no, ¿cómo cree? ¿Cómo cree? ¿Cómo cree que le eché a la policía? Pero ya cuando regresó, que salió de todo, me dijo, no, diezma como tú piensas que es bueno. Ah, gracias. Le dije, gracias. Volví a diezmar mis $40 por semana otra vez. Pero ¿por qué le cuento esto? Porque en ese rato uno no entiende. En ese rato uno no entiende. Uno no sabe que uno está aprendiendo y que uno no sabe que eso en el futuro le va a ser de bendición. Y a mí Dios me ha bendecido. Y me ha bendecido abundantemente. Y nunca he hecho eso que hizo mi pastor conmigo. Nunca le he impuesto nunca nada a nadie. Pero lo que me refiero es que hay cosas, hermano, que hay que aprender en el momento. Y puede ser, hermano, que hay cosas que el Padre te dice, hazlas por ahora. No es justo, porque no era justo. No era justo ganar $400 semanales en aquellos años. Estoy hablando del 2000, 2001. Ganar $400 semanales y tener que diezmar entre 160 y 200 por semana. Obviamente no es justo, pero era una enseñanza que Dios me estaba dando. Y a mí me bendijo. Obviamente cuando Él me quitó el yugo encima, yo le dije gracias, gracias, amén, gracias. Y ya volví otra vez a como yo consideré que era lo correcto. Pero son cosas que cuando le haces caso al Padre, eso va a ser de bendición para tu vida. Por eso dice ahí, dice que nadie puede venir si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Versículo 45. Escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Diga conmigo, todos. Entonces hay cosas que tal vez el Padre te diga, mira, no es justo, pero hazlas. Hermano, eso te va a bendecir como no te imaginas. A mí me ha bendecido como no se imagina. Me ha bendecido sobreabundantemente. Pero tuve un momento que tuve que hacerle caso a Dios. Hazlo, no es justo, pero hazlo y vas a ver el resultado. Y es que no hay nada tan maravilloso como creerle a Dios, hermano, y como recibir de Dios. Todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Versículo 46. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre. Entonces hay una enseñanza espiritual dentro de nosotros. Y yo trato de terminar. Versículo 47. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Versículo 48. Yo soy el pan de la vida. Miren, todo está en el creer. Diga conmigo, en el creer. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Todo está en el creer. Esta es la voluntad de Dios, que seas bendecido, que seas edificado y que siempre vayas hacia adelante, porque Dios es bueno. Amén. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. La voluntad de Dios. Por eso acerquémonos a Dios, pongámonos delante del Señor, démosle gracias por su misericordia y digámosle, Señor, yo quiero creer en ti en la forma espiritual y no quiero ser como aquellos que sí te buscaban, pero no creían en ti,
no creían como el Mesías, no creían como el enviado de Dios, no creían como el que Dios había enviado para salvarlos, para liberarlos, como la puerta de la bendición que Dios tenía. Pero quiero decirle: sí, Señor, quiero, Señor, papá, servirte, honrarte, glorificarte. Señor, te damos gracias y te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias por cada enseñanza que nos has dado. Gracias por esa voz interna, Señor, que aún nos puede decir: hazlo. Yo sé que no es justo, pero hazlo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Señor, llena esta casa con tu gloria. Sí, Señor. Señor, aquí estamos. Aquí estamos delante de ti. Aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón. Señor, gracias porque podemos alabarte, bendecirte y caminar en tu voluntad. Caminar en tu voluntad. Te bendigo y te doy la gloria y te doy la honra y te doy la alabanza y te doy la exaltación y te doy el honor a ti, Señor. Dile: ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Señor. Que Él aumente tu gloria sobre ti. En el creer, en el hacer las cosas como Dios quiere que las hagas. Hacer las cosas como Dios quiere que las hagas. Dile: Señor, aquí está mi vida. Dile: Señor, aquí está mi corazón. Sí, Señor, ojos espirituales para hacer tu voluntad, para recibir lo que me das, para no echar fuera lo que viene de ti, Señor. Sí, mi Dios, sí, mi Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Señor. Ven y llena, dile: ven y llena esta casa con tu gloria. La voluntad de Dios para tu vida: que no pierdas nada de lo que Él te da. Él te da vida, Él te da salud, Él te da familia, Él te da palabra. Que no se pierda nada, que todo sea para bendición, para edificación. Sí, Señor, sí, mi Dios, sí, Jesús, sí, Señor, sí, mi Dios. Aquí estamos delante de ti. Señor, te damos gracias. Gracias porque eres nuestro Señor. Gracias porque estamos vivos. Gracias porque tenemos palabra en nuestra boca. Gracias, Señor. Gracias porque estamos vivos. Gracias porque tenemos palabra en nuestra boca. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Señor, te glorificamos. Oh, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sí, 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 Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Una última vez. Ven y llena. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Señor. Dilo: aumenta en mí. Sí, Señor. Aumenta en mí tu gloria,
gloria, oh Señor. Aumenta en mí tu gloria, oh Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, gracias por tu pueblo. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por tomarnos como pueblo tuyo. Señor, gracias. En el nombre de Jesús los bendigo. Bendigo sus vidas, bendigo sus corazones. Gracias, Señor. Gracias por cada uno. Que tu paz y tu bendición sobreabunde en cada vida. En el nombre de Jesús lo recibimos. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. En Cristo Jesús. Amén.